Profesor. Bien, un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, el día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo en la historia del Perú. Esta clase va dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección A de nuestra modesta casa de estudios. Bien, abrimos los telones, señoras y señores, para presentar entonces este tema preparado con mucho cariño para el tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo capítulo en la historia del Perú y en la historia universal, porque este acontecimiento sirvió de ejemplo a la colonia peruana para buscar la tan anhelada libertad e independencia de nuestra patria. Hoy hablaremos acerca de las nuevas ideas en Europa. En otras palabras, hablaremos acerca de la Ilustración, conocida también con el nombre del siglo de las luces. Así es, la Ilustración tuvo como escenario geográfico nada más y nada menos el continente europeo. Estamos hablando del país de Francia. Miren ustedes, la Ilustración, mis apreciados estudiantes, nace en Europa durante el siglo XVIII y es conocida también con el nombre de siglo de las luces. Pero, ¿qué fue en sí? ¿Cuál es la esencia principal de la Ilustración? Fue un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por toda Europa durante el siglo XVIII. Esto sirvió de gran ejemplo para que las colonias de América, miren ustedes, puedan tomar como ejemplo esta acción y poder lograr la independencia de nuestra patria, América libre. Por ahí después se escuchó el famoso grito de Jacques Monroe, América para los americanos. Entonces, mis apreciados estudiantes, la Ilustración como movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia va a ser difundido en toda Europa durante el siglo XVIII. Y acá tenemos que tener muy bien claro lo que fue la filosofía. ¿Qué es o qué fue y qué será la filosofía hasta el día de hoy? Primeramente, dos vocablos. Escúchame bien, Pavel. Filosofía. Filosofía. Filo, miren ustedes, amor. Sofía, sabiduría. Entonces estamos hablando del amor por la sabiduría. Eso es filosofía, buscarle el porqué de las cosas. Llegar no solamente a la forma, sino al fondo o a la esencia de ese pensamiento. Eso es filosofía. La Ilustración, miren ustedes, tuvo o estuvo basada en diversas fuentes ideológicas. La primera de ellas, el denominado racionalismo, el uso de la razón, el fondo esencial, la razón. Miren ustedes, y acá tenemos al fundador de este racionalismo, va a ser definitivamente Descartes. Otro fundamento ideológico va a ser el liberalismo político, ¿no? Fundado y patentado por John Locke. Miren ustedes, el liberalismo político. El hombre, mis apreciados estudiantes, es un animal político. Desde que apareció en la faz de la tierra, siempre se ha preguntado, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué he venido? Miren ustedes, eso es filosofía. Y hoy nosotros, el hombre de hoy, se proyecta al futuro mirando más allá de lo demás. No siendo conformista, sino anhelando, soñando, queriendo alcanzar metas y objetivos. Miren ustedes, ¿no? Y luego, otro fundamento importante ideológico basada en la Ilustración fue el llamado empirismo,
de Francis Bacon. ¿Qué quiero decir? Miren ustedes. La ciencia es un conjunto de conocimientos muy distinto a la experiencia y muy distinto al aprendizaje. Pero los tres van de la mano. Primero es la experiencia. Sea buena o sea mala, vamos a aprender gracias a la experiencia. Y ese aprendizaje que se ha logrado nos va a conducir ¿a qué? A nutrir nuestro conocimiento, nuestro conocer como persona. Si bien es cierto, se puede decir, el hombre posee conocimiento gracias al aprendizaje, gracias a la experiencia. No solamente se aprende, mi apreciado Pavel Orejuela, Michelle Alexis, Fabián, Jericho, no solamente se aprende de las buenas, sino también se aprende de las malas experiencias. O sea, primero está para Francis Bacon, primero es la experiencia. Sea buena o sea mala, se aprende. ¿Correcto? Y ese aprendizaje de todos los días va a lograr que el hombre adquiera un conocimiento. Miren ustedes. Entonces, eso es importante. No solamente a través de la ciencia, sino a través del empirismo. ¿Qué es el empirismo? No tiene método. Es propio de la experiencia. ¿Correcto? Entonces, estos tres van a ser las fuentes ideológicas de la Ilustración: el racionalismo, el liberalismo político y el empirismo. Miren ustedes, el empirismo, la experiencia, lo empírico, fundado por Francis Bacon. ¿Qué características encontramos en la Ilustración? El amor por la naturaleza, la fe en la razón humana, la igualdad y la libertad. Miren ustedes, el diezmo como religión natural y la moral laica. Miren ustedes, estas fueron las características de la Ilustración. Déjame decirte, de estas 5 características nace como consecuencia, ¿qué cosa? El derecho. Y que Francia, gracias a la Ilustración, va a propagar y difundir por el mundo, ¿qué cosa? Después de este movimiento de revolución ideológica en Francia, miren ustedes, se va a propagar en todo el mundo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y eso copió nuestro Perú. Y eso tomó como ejemplo el Perú. ¿Para qué? Para lograr su tan anhelada libertad. Mis apreciados estudiantes, ¿qué planteamientos tuvo la Ilustración? En lo político, en lo económico y en lo social. En lo político, un anti-absolutismo. No estuvo de acuerdo con el antiguo régimen. En este caso de Francia de Luis XVI. Miren ustedes, no se estuvo de acuerdo con el absolutismo, sino más bien, ¿qué cosa? Respirar aire de democracia, de libertad, de igualdad, de solidaridad. En lo político se planteó, ¿qué cosa? La separación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Por supuesto, estos no pueden estar en manos de una sola persona. Estos poderes tienen que estar divididos y ser independientes. Y el Perú copió. Y en nuestra carta política llamada Constitución, vemos ahí que hemos heredado esto de la historia: los poderes del Estado. En lo económico, un antimercantilismo. La tierra, señores, tiene que ser fuente de riqueza. Entonces, hay un antimercantilismo a una actividad comercial, a una industrialización. Un libre comercio, una libre industria, y no la intervención del Estado en asuntos comerciales. Así fue el planteamiento económico. Y en lo social, un antiestamental. Señores, igualdad social. Que haya, ¿qué cosa? Clases sociales. No una sola clase social, sino diversas clases sociales. Una, vamos a llamar así, igualdad social. ¿Está claro hasta ahí? Seguimos avanzando. Uno de los máximos representantes de la Ilustración fue nada más y nada menos que Emilio Voltaire.
Miren ustedes, Emilio Voltaire, filósofo francés, implacable crítico del absolutismo, no estaba de acuerdo con el régimen antiguo o con el antiguo régimen establecido por el rey Luis XVI. Acuérdense ustedes que en Francia fue o tuvo una actitud completamente absoluta. Por eso es que se da la Revolución Francesa. Señores, gracias a estos filósofos enciclopedistas, estalla la revolución más grande del mundo. Y la revolución más grande y ejemplar del mundo, mis apreciados estudiantes, fue la Revolución Francesa. ¿Sabes por qué, Pavel? ¿Sabes por qué la Revolución Francesa fue un gran ejemplo? Porque en todo el mundo se han dado revoluciones, pero siempre las revoluciones han sido protagonizadas por el pueblo, porque quería algo que no tiene. Pero acá en Francia, quien hizo la revolución no fue el pueblo, sino fue categóricamente la clase que lo tenía todo a favor del pueblo. Mira tú, la gente que lo tenía todo, la gente que pertenecía a la clase A1 hizo la revolución ante Luis XVI. ¿Para qué, profesor? Para favorecer al pueblo. El mayor ejemplo de la historia nacional. Por eso es que la Revolución Francesa marcó trascendencia no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y un representante de esto fue Emilio Voltaire, filósofo francés, crítico del absolutismo y de la famosa religión católica, autor de las cartas filosóficas o cartas sobre los ingleses, escrita en 1734. Su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre para seguir, miren ustedes, dictados por el uso de su razón. Siempre era encaminado a tener un orden social. No estaba de acuerdo que este orden social se perturbe. Por esa razón, miren ustedes, fue un gran defensor de los derechos del hombre. Otro personaje, el famoso Barón de Montesquieu. Estamos hablando de un filósofo también francés, filósofo y político, que planteaba ¿qué cosa? La separación de los poderes. Y eso copió el Perú. Y eso copió el Perú en su carta política. Desde que el Perú nace como república, ya aparece la primera constitución, escrita bajo el pensamiento sanmartiniano. Y está fundada en los tres poderes del Estado. El poder legislativo, encargado de emitir, miren ustedes, de emitir, de crear, de anular, de derogar leyes. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, aquellos que ejecutan, ¿qué cosa? La ley y lo hacen cumplir. Y el poder judicial encargado de administrar la justicia. Esto se planteó y el fundador de esto es nada más y nada menos que el Barón de Montesquieu. Este personaje, miren ustedes, ¿no? Plantea el establecimiento de una monarquía, sí, monarquía constitucional. Está bien, voy a respetar tu cargo, voy a respetar que tú eres la máxima autoridad, pero respétame. ¿A quién? A la sociedad, con derechos. O sea, una monarquía, sí, constitucional. Critica las costumbres e instituciones del régimen absolutista a través de su obra, las famosas cartas persas. Miren ustedes, pero la obra trascendental de este personaje fue nada más y nada menos aquella que escribió en el año 1748 y el cual, pues, se propagó en todo el mundo, el famoso espíritu de las leyes. Juan Jacobo Rousseau, político suizo, asentado en Francia. Miren, su pensamiento se resume en la famosa obra denominada El Contrato Social, donde plantea que la sociedad delega el poder político a los individuos ante una necesidad de gobernarse. Una cosa es
el gobernado y otra cosa es el gobernante. ¿Quiénes son los gobernados? El pueblo y la sociedad. Ah, ¿y quién es el gobernante? La máxima autoridad. Pero esa máxima autoridad debe respetar siempre, ¿qué cosa? La sociedad y al pueblo. El pueblo es soberano y dueño de sus derechos. Interesante. Yo le pregunto a... ¿Dónde está Mateito? ¿Está Mateo en clase? ¿Mateo Cayagua está? Yo le pregunto a Mateo y le pregunto a todos ustedes. Nuestra constitución política del Perú y todas las constituciones del mundo tienen muchos derechos, muchas facultades. El derecho es una facultad de la persona, ¿correcto? Y el primer derecho establecido en la Constitución es el derecho a la vida. No te olvides, la vida por encima de todos los derechos. Y eso es lo que se planteaba. Y eso es lo que planteó nada más y nada menos Juan Jacobo Rousseau. Mire, exige la libertad e igualdad a los gobernantes de turno, de manera o a través de un contrato social. Otro personaje, ahí están los tres grandes de la filosofía: Emilio Voltaire, Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Voltaire es un agudo crítico del absolutismo, no te olvides, y no solamente del absolutismo crítico, sino también de la Iglesia Católica. Su obra cumbre, Cartas Filosóficas. Montesquieu planteaba ¿qué cosa? La separación de los poderes y defendía la monarquía constitucional. Su obra cumbre, El espíritu de las leyes. Y Juan Jacobo Rousseau, defensor del sistema republicano basado en la participación popular. Y su obra cumbre, El contrato social. Acá tenemos otro personaje, Francis Quesnay, economista francés, creador de la escuela fisiocrática. Miren ustedes, la doctrina esencial de la fisiocratía va a ser o se encuentra nada más y nada menos en la tabla o cuadro económico. Y esta se va a tratar de la reproducción económica que analiza ¿qué cosa? O que analizaba la circulación de la renta en una sociedad dividida en tres clases: agricultores, propietarios y los demás. Miren ustedes, ¿no? Entonces, interesante el aporte de este economista francés. Según esta teoría, la agricultura era la única actividad realmente productiva. ¿Ah? Acuérdense ustedes, si tomamos como ejemplo un cuadro comparativo con nuestro Perú de ayer, en los tiempos del Tahuantinsuyo, la agricultura fue la actividad más importante. Se consagró a la tierra de todos y para todos. Y según Quesnay, miren ustedes, la agricultura era la única actividad realmente productiva de la que dependían todos los demás. Por supuesto. En el Tahuantinsuyo, por ejemplo, se consagraba a la tierra como sagrada. ¿Ah? En consecuencia, dice Quesnay, había que fomentar un desarrollo económico basado en una agricultura altamente capacitada y tecnificada. Y para ello propuso ¿qué cosa? Miren ustedes, ¿qué cosa va a proponer? La libertad de precios y de mercado. Y esto es completamente cierto. Si hacemos un cuadro comparativo en la actualidad del pasado con hoy, no se le da el verdadero valor al trabajo que hace el campesino, al trabajo que hace el agricultor. Y el ejemplo más grande es si nos vamos a una bodeguita cualquiera y compramos 1 kilo de papa, lo encontramos a $1.50, $2. Ese señor de la bodeguita compra al mayorista. El mayorista le vende, pero también tiene una utilidad. Ese mayorista compra ¿a quién? A un intermediario. Ese intermediario compra a otra persona. Y miren ustedes, si ese kilo de papa que llega a tus manos cuesta $1.50, ¿cuánto? ¿A cuánto venderá el agricultor de su tierra a los intermediarios hasta llegar a tus manos? No se le da verdaderamente el valor que debe ser. Entonces, por esa razón, ¿no? Este personaje planteaba la libertad de precios y la libertad de mercado.
libertad de empresa, libertad de cultivos, libertad de circulación, libertad de comercio, miren ustedes, ¿no? Entonces, para él también la tierra es fuente de toda riqueza. Otro personaje, miren ustedes, consagrado nada más y nada menos como el padre de la economía política. El padre de la economía política. Estamos hablando de Adam Smith, economista y filósofo francés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Su famosa obra, La riqueza de las naciones, donde sostiene que la riqueza procede del trabajo. Así es, la riqueza procede del trabajo. Y el trabajo, ya sabemos, está marcadamente bien definido. Es el esfuerzo, es la labor física o mental que desempeñan las personas para poder adquirir, ¿qué cosa? O poder satisfacer sus múltiples necesidades, ¿no? La primera de ellas, ¿cuál es? La alimentación. Entonces, sostiene que la riqueza procede del trabajo. Este libro, la famosa obra La riqueza de las naciones, fue esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza. Miren ustedes, interesante, muy interesante. Este personaje es el fundador de la economía porque fue el primer, porque va a ser el primer personaje que hace el primer estudio completo y sistemático de lo que fue la economía. ¿Qué es la economía? ¿Cómo se puede definir la economía? ¿La economía es una ciencia, profesor? A ver, ¿la economía es una ciencia? Por supuesto que sí. Es una ciencia que se encarga de estudiar ¿qué cosa? El origen de la riqueza. Y lo dice Adam Smith. ¿Qué dice? Adam Smith dice que la fuente principal de la riqueza es el trabajo. Es lo que desempeñamos, es lo que desempeña el hombre en la faz de la tierra para poder lograr la satisfacción de sus múltiples necesidades, ya sea a través de un esfuerzo físico o ya sea a través de un esfuerzo mental. Otro gran aporte importantísimo para el estallido de la famosa Revolución Francesa 1789 fue nada más y nada menos la aparición del famoso diccionario o enciclopedia. ¿Ah? Y acá tenemos a dos fundadores. Tenemos a Denis Diderot y a Jan Allenberg, quienes fueron los creadores, miren ustedes, de la enciclopedia o diccionario. Hoy en día, importante, siempre fue importante, ayer, hoy y siempre, ¿no? Esto se caracterizaba por un gran espíritu crítico a la religión y al régimen político vigente de aquel tiempo, así como a la apología de la razón y la libertad del pensamiento. El primer volumen de esta denominada enciclopedia fue nada más y nada menos, miren ustedes, publicado en 1751. En 1751. ¿Ah? Vean ustedes, reuniendo a numerosos autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Quesnay, Turgot y a otros menos conocidos. Miren ustedes, importante, interesante el trabajo de estos famosos enciclopedistas conocidos como Diderot y Allenberg, fundadores de la enciclopedia o diccionario en Francia. Y acá tenemos, no solamente vamos a resaltar aquellos filósofos enciclopedistas que hicieron historia en el mundo y principalmente en Francia, sino también el cuadro comparativo con nuestro Perú. Ahí está, a mi lado izquierdo, en este caso a tu lado derecho, vas a encontrar a la ilustración Siglo de las Luces y sus máximos representantes. Miren ustedes, movimiento filosófico-cultural desarrollado en Francia y difundido por toda Europa durante el siglo XVIII. Acá en el Perú, miren ustedes, se tomó como ejemplo
esta influencia definitivamente de la Ilustración y aparece una sociedad que amaba al país. 1790, la famosa Sociedad Amantes del País. ¿Y qué cosa fue la Sociedad Amante del País? Fue aquella asociación de intelectuales criollos que tuvieron inquietudes reformistas y pensamientos de la Ilustración. Miren ustedes. O sea que el Perú también copió. El Perú también marcó esa trascendencia que va a propagar por todo el mundo la Ilustración en Francia. ¿Cuáles fueron las características de la Ilustración? Te dije hace un instante, el amor por la naturaleza, la fe en la razón humana, la igualdad y la libertad, el diezmo como religión natural y la moral laica. Acá en nuestro Perú, miren ustedes, los antecedentes se van a fundar, miren ustedes, se van a fundar a partir de 1787 durante el gobierno del virrey Gil de Taboada, más conocido como el Conde de Lemos. Y sus características fueron grupo de criollos reformistas que buscaban cambios. Sí, señor. La corona se caracterizó por los malos tratos. Entonces, los criollos o filósofos acá en el Perú, ¿qué cosa buscaron? Nuevas reformas, cambios. En lugar de malos, buenos tratos. Estos integrantes de la Sociedad Amante del País, como José Baquijano y Carrillo, como Hipólito Unanue, miren, como José María Egaña y muchos más, miren ustedes, fueron inspirados en ideas de la Ilustración. ¿Ah? Ideas de estos grandes pensadores, filósofos que propagaron esas nuevas ideas. ¿Y cuáles fueron esas nuevas ideas? Señores, para el Perú. 1, igualdad. 2, libertad. 3, independencia. 4, solidaridad. 5, justicia social. Y esas nuevas ideas no se van a permitir ser difundidas acá en la colonia. ¿Por qué razón? Porque eso era, vamos a llamar, un acto contradictorio al gobierno colonial. Hablar de libertad, oye, era ser perseguido. Hablar de justicia, tu cabeza tenía precio. ¿Y a dónde te llevaban? Nada más y nada menos a un tribunal religioso de justicia, conocido con el nombre del Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición, tema ya desarrollado en anteriores clases. Miren ustedes, cuadro comparativo. Si hablamos de la Ilustración en Francia, el planteamiento en lo político, antiabsolutismo, en lo económico, antimercantilismo y en lo social, antiestamental. O sea, en otras palabras, la igualdad social para todos. Y si hablamos del Perú, mejorar el sistema colonial a través de nuevas reformas y crear conciencia patriótica. ¿Saben ustedes algo? La Sociedad Amantes del País, creada en 1790 acá en la Ciudad de los Reyes, emitió una gran revista, la gran revista conocida con el nombre de El Mercurio Peruano. Esa revista, El Mercurio Peruano, hablaba de lo maravilloso del Perú. ¿Y cuál fue el propósito de esa gran revista? Concientizar y formar en el ciudadano un concepto y una idea de patria. Esto marcó el camino para que hombres y mujeres luchen por la tan anhelada libertad. En otras palabras, el Mercurio Peruano, fue lo que fue en Francia la enciclopedia. Interesante. El Mercurio Peruano, así es, miren ustedes, trajo como consecuencia crear una conciencia nacional para lograr nuestra independencia. Así es, mis apreciados estudiantes. O sea, el Perú no tiene nada que envidiar a los aportes culturales,
propagados en el mundo. Más bien los toma como ejemplo, los tomó como ejemplo y los utilizó para lograr su tan anhelada libertad. Bien, hasta aquí entonces he desarrollado la clase del día de hoy con la gran revista El Mercurio Peruano. Ahí está una fotografía de lo que fue el Mercurio Peruano en aquellos entonces. Y los personajes que van a lograr nuestra tan anhelada libertad, ahí está Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Francisco de Miranda, Antonio Nariño, José Larriba Agüero, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza y muchos personajes más que marcaron e hicieron historia en nuestro país. Lucharon a través de ideas, lucharon a través de nuevas ideas propagadas en el territorio nacional. Bien, entonces acá nos vamos a quedar. Después del break, después de los 10 minutos, tenemos acá práctica para el tercer año de secundaria. Ahí están las 10 preguntas que estoy colocando ahí, basadas en exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que ustedes puedan desarrollarlas como tal. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo en la práctica a desarrollar. Ya voy a colgarla en breve y le agradezco a todos y cada uno de ustedes por su amable atención. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Gracias, un buen día. Gracias.